sepamos ser buenos administradores de todo, papá. Que aún lo natural, papá, lo cuidemos, Padre. Todos estos lugares, papá. Todo, Señor Padre, porque perdónanos, mi Dios, por las veces que hemos sido tan dañinos con todo, papá. No hemos cuidado, papá Dios, lo que tú nos has dado, Señor. Aún naturalmente, papá. Y si nosotros no cuidamos, Señor, lo que nos das en esta tierra, papá, mucho menos lo que tú nos vas a dar allá en la eternidad, papá. Por eso ayúdanos, papá. Enséñanos, Padre, dominio propio también, papá. Enséñanos, Padre, a cuidar, Señor Padre, los lugares, papá, desde donde nos reunimos, Señor Padre. A cuidar todo, Señor Padre, lo que tú nos das, papá. Naturalmente, papá. Todo, Señor Padre. Aún, Señor Padre, estas cosas de tecnología, papá, que lo permite, Señor Padre, con un propósito, Señor Padre. Que aún eso aprendamos, Señor, a usarlo como debe de ser, papá. No para perdernos en esto, papá. No para meternos en a navegar, papá Dios. No, papá. Tú no quieres eso, Señor. Tú no quieres que perdamos más el tiempo en la tecnología de lo que el enemigo ha puesto en estos últimos tiempos. No, papá. Porque es lo que el enemigo ha puesto, Señor, para que muchos caigan, Señor Padre, en lo que hoy en día se llama la era, papá, la era de la tecnología, papá Dios. En este siglo, papá, ¿cómo se ha levantado, papá? Señor, los celulares, los teléfonos, papá Dios. Ay, Señor Padre, yo te pido para que nos ayudes, Señor Padre, a no contaminarnos con lo que nos ponen, Señor Padre. A no contaminarnos, mi Dios Padre, y que no lo levantemos como un ídolo, papá, porque muchas veces lo levantamos como un ídolo, papá. Pensamos que no podemos vivir sin eso, papá. Ay, Señor, perdónanos, papá. Señor Padre, cuando nosotros podemos vivir sin eso, Señor. Como nos muestra, Señor Padre, que hace aún, Señor Padre, menos de 50 años atrás, papá, aún, Señor Padre, en las épocas, Señor Padre, de los 90, el año 2000, papá, para atrás, papá. ¿Cuántos hombres y mujeres vivían sin eso y vivían bien, papá? Ellos vivían bien, Señor Padre. Eso no es una necesidad, Señor Padre. Ah, papá Dios. Tú nos permites tenerlo, pero con un propósito, Señor. Ay, papá. Pero esto no fue hecho por ti, Señor Padre. Pero por eso ayúdanos a no contaminarnos con esto, papá. A no contaminarnos con los celulares, con las cosas que tú has levantado, papá. Por favor, Señor, con las cosas que se han levantado, papá. Padre, que se han levantado hoy en día, papá. Ayúdanos, papá Dios. Padre, porque está escrito, Señor. Está escrito que esto iba a pasar, Señor, de que la ciencia aumentaría, papá. ¿Y cómo ha aumentado la ciencia, Señor Padre? ¿Cómo, Señor Padre, cuando al principio, Señor, del mundo, papá, la gente viajaba en caballos, Señor, la gente viajaba en barcos, Señor, en barcos veleros, papá, y hoy en día, ¿cómo ha cambiado, papá? ¿Cómo hoy la gente viaja en aviones, en barcos transatlánticos, papá? En cosas, Señor Padre, que aún ha aumentado, papá. Señor Padre, ¿cómo ha aumentado la tecnología, papá? Yo te pido, papá Dios, que no nos dejes, papá, contaminar con eso, Señor. Vuelvo y lo digo, papá. Papá Dios, porque aún nosotros, papá, y más que todos los jóvenes, papá Dios, queremos ir en pos de esas cosas, papá. Pero no nos dejes enamorar de eso, Padre. Por favor, no nos dejes enamorar de todo eso, Señor, porque todo eso se va a destruir, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, mi Padre. Ay, papá Dios. Así mismo, papá. Así mismo que sigamos en oración, papá. Sigamos en el clamor, papá. Ay, Señor Padre. Porque, Señor, aunque los tiempos hayan cambiado, la regla tuya es la misma, papá. Amén. De que sigamos orando y clamando, papá Dios. De que sigamos pidiendo, papá. Ay, Señor, mi Padre. Porque tú nunca cambias, papá. Muchas veces pensamos que tú cambias y tú no cambias. Tú nunca has cambiado, papá. Ay, Señor, mi Dios. Tú solamente quieres, Señor Padre, que hagamos, papá, que paguemos el precio, papá Dios. Que paguemos el precio como muchos, papá Dios, de llevar una cruz, papá. Ayúdanos a llevar esta cruz, papá. Que por más pesada que sea, Señor Padre, tú nos puedes ayudar a llevarla, papá. Ayúdanos a llevarla, Señor. Ayúdanos a llevarla, mi Dios. A todos, papá. A todos, mi Rey. Papá, Señor Padre, para que podamos llegar hacia la cima, papá Dios, donde tú quieres llevarnos, Padre. Ay, Señor, por favor, Padre, llegar allá, Señor Padre, donde tú quieres llevarnos, papá Dios. Señor Padre, allá donde muchos cruzaron, papá, porque tú no dices que sin cruz no hay gloria, papá. Ay, papá, por eso ayúdanos, Padre, a todos. Ayúdanos a todos, mi Dios. Que no perdamos más el tiempo, papá, sin llevar nada, papá, porque cuántas veces, Señor Padre, cuántas veces tiramos la cruz, Señor Padre, y nos vamos a perder el tiempo, papá. En vez de seguir por el camino, papá, seguimos por otro, papá, perdiendo el tiempo, papá. Y botamos esa cruz, papá. Perdónanos, Dios. No queremos botarla, Señor Padre, sino llevarla, Padre. Ayúdanos a llevarla, Señor.
Ayúdanos a llevarla, mi Dios. Por favor, Padre, por favor, mi Rey. Ay, papá Dios, porque muchos en el pasado lo hicieron, Señor. Si muchos hombres en el pasado lo hicieron, si tus profetas pagaron el precio, si tus apóstoles pagaron el precio, Señor Padre, cuánto más nosotros, papá. Cuánto más nosotros, Señor Padre. Nosotros, Señor Padre, no nos escapamos, porque tú dices, Señor, no hay niños bonitos, papá. Para ti no los hay, papá. En cuanto, Señor Padre, al juicio, Señor Padre, no los hay, Señor. Y tú nos estás permitiendo pasar el juicio aquí en la tierra, para no pasarlo allá en la eternidad, papá Dios. No, tú quieres pasar, que lo pasemos aquí, papá. Ayúdanos a pasarlo, Señor. Ayúdanos, papá Dios. Ay, papá, porque es un privilegio, papá. Es un privilegio que nos das a nosotros de pasar el juicio aquí en la tierra, Padre. Ay, papá, que podamos pasar por él, Señor. Para un juicio de limpieza, papá. Un juicio de limpieza, Señor, para nosotros, Padre. Que podamos seguir siendo limpiados, que podamos seguir siendo limpiados y purificados, papá. Padre, por favor, por amor a tu nombre. Ay, Señor, Padre, así mismo yo te pido, Padre, yo te pido por todos, papá, por todos los que no quieren seguir, papá Dios, para que los vuelvas el corazón a esto, papá. Que ellos puedan ver, Señor Padre, que en el mundo no hay nada, papá, no hay nada bueno. No hay nada bueno, papá. Ay, Señor Padre, porque muchos se fueron en pos de las cosas de este mundo, papá. Pero tú puedes tener misericordia, papá. Ten misericordia, papá. Señor Padre, no queremos criticar, sino que orar, papá. Ayúdanos, Padre, a orar, Señor Padre. Ayudarnos, papá Dios. Ayúdanos los unos a los otros, papá, como pueblo. Señor Padre, como tú nos muestras, Señor Padre. Aún en los animales nos muestras el ejemplo, papá. Señor Padre, que cuando una hormiga, Señor Padre, las hormigas, papá. Como una cae, papá, y la otra la levanta, Señor Padre. Un ejemplo, papá, un ejemplo precioso que tú pusiste, Señor, para nosotros, Señor, coger, papá. Que nosotros tomemos el ejemplo de las hormigas, papá, de las abejas, de las avispas, papá Dios, que son animalitos que trabajan juntos, papá. Ay, Señor Padre, ayúdanos a tomar esos ejemplos, papá. Ay, Señor Padre, ay, Señor mi Dios, aún, papá Dios, animales que trabajan juntos, papá, es un ejemplo, papá, es un ejemplo, mi Dios. Cómo construyen sus casas, cómo las aves construyen sus hogares, papá Dios, para sus pichones, para todo, papá. Señor Padre, nosotros también queremos orar para que sea hecha esa casa, Señor Padre, nosotros, papá. Padre, por favor, mi Dios, yo te pido, Señor Padre, para que ayudes a todos, papá, y que, Señor, pueda continuar el clamor, papá. Yo pido, papá Dios, por el clamor, papá, para que pueda seguir, Señor Padre, para que podamos seguir, papá Dios, el clamor, papá Dios, en lo que tú quieres, Señor Padre, llevar, papá. Pido por los que siguen, por los hermanos, las hermanas que siguen, papá Dios. Llénale la boca de palabras, papá Dios. Usa sus bocas, papá. Queremos prestar nosotros también nuestras bocas. Yo quiero prestar mi boca y yo pido por los que siguen, papá, para que presten sus bocas a ti, Señor Padre. Para que podamos clamar y pedir, Señor Padre. Aún prepara el terreno, papá, para la palabra en la noche, Señor Padre. Yo lo quiero pedir, papá. Yo lo quiero pedir, papá, porque muchas veces venimos a la palabra, vamos a la palabra, Señor Padre, y venimos con un corazón sucio, papá. Aún levantamos manos delante de ti, manos sucias delante de ti, papá. Perdónanos, Dios. Tú no quieres eso, Señor. Tú quieres que levantemos manos limpias delante de ti, papá. Manos santas, papá. Ayúdanos, papá. Por eso de una vez quiero pedir, prepara nuestro corazón para la enseñanza, para la palabra en la noche, papá. Señor Padre, que esa semilla que tú nos das, Señor Padre, también pueda caer en ese terreno fértil, papá. Un terreno, Señor Padre, limpio, papá. Por eso ayúdanos, límpianos, Señor Padre. Papá Dios, y que también podamos nosotros arreglar nuestras cuentas como hermanos, papá. Pidiendo perdón, Señor Padre. Pidiendo perdón a los unos a los otros, papá. Porque eso es lo que tú quieres, papá. Que pidamos perdón, Señor Padre. Si nos ofendemos, papá. Y yo públicamente quiero pedir perdón si he ofendido a alguien, papá. Quiero pedir perdón, Señor Padre. Señor Padre. Y yo pueda perdonar también, Señor Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, por amor a tu nombre, mi Dios. Porque eso es lo que tú quieres. Una hermandad, papá. Señor Padre. Sin hipocresía, papá. Límpianos de hipocresía, límpianos de todo, papá, lo que hay, Señor Padre, en nosotros, papá. Todo lo que nosotros muchas veces, como lo clamaba un hermano hoy, papá. Señor Padre, que saludamos al hermano, papá, y con una cara sonriente. Señor Padre, y Dios te bendiga. Pero cuando volteamos, papá Dios, hacemos mala cara y queremos comérnoslo, papá. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Señor Padre, porque eso no es, así no hemos aprendido de Cristo. Así no hemos aprendido de ti, Señor Padre. Para tener esa actitud no hemos aprendido de ti, Padre.
Por eso perdónanos y límpianos más y más, papá. Límpianos, Señor Padre. Y restauranos, como lo dice ese salmo, papá. Señor Padre, que aunque suene repetitivo, papá, pero aún así yo lo voy a pedir, papá. Queremos pedirlo, papá Dios, hasta que tú nos lo des, papá. Como lo hizo Jacob con el ángel. No lo soltó hasta que tú lo bendijieses, papá. Y así mismo nosotros, no te voy a soltar hasta que tú, Señor Padre, nos des lo que pedimos, papá. Ay, papá Dios, por amor a tu nombre, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, papá. Yo te doy la gloria y la honra a ti, porque solamente tú eres el único digno de recibirla, Señor Padre. Gracias, papá Dios. Nos vamos, Señor Padre, también, papá, a pedir para que nos prepares para el resto de días. Si tú vienes por nosotros, papá, porque tú dices a nosotros que nadie tiene la vida comprada y tú a nosotros nos puedes llevar en cualquier momento. Por eso queremos estar listos y preparados, papá. Prepáranos, mi Dios, prepáranos, mi Padre. En el nombre de Jesús, gracias, papá Dios. Amén.